Profesor Ismael. Sí, continuamos con el informe del señor rector sobre normalidad académica. Bueno, normalidad académica. Bien, gracias. Es que la profesora Lucía, por ejemplo, hablaba de la anormalidad. Claro, tendremos la plena normalidad cuando todas las actividades académicas y administrativas y de investigación y extensión se puedan llevar de manera satisfactoria. Nosotros hicimos unas reuniones por sedes la semana pasada y ese 70% justamente sale de ahí del informe de vicerrectores, decanas y decanos y directoras y directoras de sedes de presencia nacional. En este momento, nosotros además tomamos indicadores que nos ayuden a validar esto. Uno de los indicadores, por ejemplo, es que no existe posibilidad de asignar un bus a una actividad hoy, porque todos están cumpliendo las salidas de campo respectivas. Por ejemplo, el señor decano de la Facultad de Medicina el viernes nos pedía un bus para llevar los estudiantes al San Juan de Dios a las clases que tienen que ver con simulación, que muestra que se están trabajando las clases y no había posibilidad de asignarle ningún bus. Acordamos entonces que se van a contratar los buses para que estos estudiantes puedan ir allá. De la misma manera, hemos hablado con los estudiantes que están les escribimos a los estudiantes que tienen opción de grado a la vista y los estudiantes que van a salir de prácticas, de convenios internacionales y los de movilidad entrante, ¿sí? Entonces también para que nos digan, bueno, qué actividades no se están pudiendo realizar para ver pues el riesgo que tenemos que esos convenios pues no se desarrollen de manera adecuada. A modo de ejemplo, solamente de ejemplo, los 7 estudiantes internacionales que tiene la Facultad de Veterinaria manifiestan que todas sus clases han sido normales, ellos, ¿sí? Entonces, de esa manera levantando cada uno de los grupos, ¿cierto? Es que conseguimos estas cifras. Tenemos la buena noticia que las facultades de salud, enfermería, medicina y odontología, el lunes 6 de abril comienzan sus actividades en asambleas escalonadas, es decir, que van a clases y van a asambleas cuando lo consideren pertinente. Desde hoy, perdón. Entonces, digámoslo así, que toda esa información, sumado a que las sedes de San Andrés, Arauca, Orinoquia, Tumaco, La Paz, Leticia, tienen plena normalidad, Manizales también, 100% de normalidad. Tenemos problemas en unos grupos de pregrado de Palmira, los grupos de pregrado, y la mitad de los estudiantes de posgrado de Palmira están trabajando. En Medellín es la sede que más dificultades tiene, pero esas dificultades no estaban ligadas al movimiento estudiantil, sino estaban ligadas a una presión que ejercía un sindicato de los que por uno de los temas que vamos a mencionar más adelante. El día viernes logramos, la semana pasada llegamos a unos acuerdos y el viernes liberaron los espacios en Medellín. Luego Medellín ya no tiene espacios reservados. En la sede de Bogotá solamente persisten cierres en 2 edificios de la Facultad de Ciencias Económicas. El resto están funcionando, digamos así, que el acceso. Claro, muchas de las actividades se desarrollan de manera híbrida, de acuerdo a las conversaciones que tienen los profesores con sus estudiantes. Entonces, por eso hablar de que una anormalidad, pues pienso yo que es un poco exagerado, o mejor, si aceptamos que anormalidad es que no se dicte algún curso, por supuesto que habría, pero el trabajo que estamos haciendo busca que logremos recuperar eso. Una vez estén todos los grupos trabajando, la idea es que llevamos al Consejo Académico una modificación del calendario
de modo tal que la calidad académica de este semestre no se vea afectada y que los estudiantes, las estudiantes puedan desarrollar sus actividades de manera completa. Y habilitaremos por cada grupo 2 opciones por cada curso, curso-grupo, 2 opciones en las cuales una parte que ya termina pueda terminar sus actividades en el calendario que estaba preestablecido y los grupos, las partes de grupo que no logran terminar porque estos estudiantes estaban en las asambleas o en otras, puedan continuar trabajando con el profesor hasta que se cumpla satisfactoriamente el programa. Entonces ese es como el informe, satisfactoriamente todas las prácticas de salud, que es una grave preocupación para mí, medicina, enfermería, terapias, etcétera, se están desarrollando al 100% sin ningún problema. Eso, ¿por qué es preocupante? Porque si nosotros abandonamos un lugar de práctica, puede que lo perdamos para siempre. Es decir, que ese lugar de práctica se le asigne a otra universidad privada que paga además por ese puesto, nosotros no pagamos, que paga por ese puesto y ese puesto jamás lo recuperaremos. Y en ese sentido termino diciendo 2 cosas que están en esta misma vía. El viernes también con el decano de la Facultad de Medicina, el profesor Mario, y el vicedecano de la Facultad de Medicina, logramos ciertos acuerdos para habilitar los espacios que ya el San Juan de Dios tiene y que puedan comenzarse a hacer algunas actividades allá, lo cual está bien. Y porque también es un compromiso de esta administración defender el espacio de San Juan de Dios, trabajar fuerte por ello. Y la buena noticia es que el viernes también habilitamos que continuara el diseño de la segunda fase de expansión del hospital universitario, del nuestro, que queda aquí en el CAN. Eso también es un trabajo de las facultades de enfermería, odontología y medicina juntos, que logra justamente o que muestra justamente que esta universidad pues está activa, trabajando, a pesar de que tengamos que reconocer que hay dificultades que podemos mejorar y que vamos a mejorar con el esfuerzo de todas y de todos. Gracias, señor viceministro. Muchas gracias, profesor. Aprovecho para preguntar, ¿el proyecto de las dotaciones de simulación del San Juan? Ese proyecto sigue igual. Justamente la reunión con el decano, con el profesor Mario y con el profesor Pérez era precisamente de acuerdo a una información que yo les pedí urgente y ellos pues están trabajando en eso. Creo que sería… Necesitamos radicarlo. El problema es que lo necesitamos radicado. Eso les dije yo, y si ellos están escuchando acá sería muy importante, porque les dije, si no radican ese proyecto de manera inmediata, los recursos pueden pasar a la bolsa y en la bolsa se pueden perder. No se pierden para el Estado, pero sí se pierden para el proyecto San Juan de Dios. Sí, agradezco mucho el paréntesis, porque ese proyecto lo aprobamos aquí en este Consejo Superior hace ya mucho rato y estamos esperando para la distribución porque tienen que tramitarse a través del Ministerio de Educación. Entonces, muy importante. Por el informe, abrimos la ronda sobre el informe y ya voy al final nuevamente. Adelante, profesor Alejandro. Gracias, profesor Ismael. Pues primero, frente al comunicado del día de ayer, pues nos parece bien que haya un llamado a sensibilizar a la comunidad sobre la situación y la necesaria pertinencia a discutir al respecto. Sin embargo, sí, los profesores con los que yo hablo a menudo, y aquí tengo cantidad de mensajes, recibieron con mucha sorpresa el comunicado. Tengo que decírselo, profesor. La cifra del 70% no la vemos, ¿no? La sede de Bogotá está desocupada. No sé si clases telepresenciales signifique normalidad. Y eso es una discusión que hay que dar, porque esos cursos no fueron creados con esa modalidad. Y 2, 3 semanas o más en telepresencialidad no puede ser considerado normalidad académica. Tampoco puede ser normalidad que los campus estén solitarios. O sea, si usted camina por el campus de Bogotá y obviamente por el de Medellín, están desocupados, entonces eso no se puede llamar normalidad. Ahora, yo entiendo que dentro de la normalidad académica están las funciones de extensión y de investigación que los profesores hemos podido adelantar.
y eso siempre sucede, lo cual está, pues, relativamente es menos malo que lo otro, pero no se puede desconocer ese hecho que es evidente. Ahora, hay un tema que preocupa mucho en los profesores, y es, en el comunicado usted agradece a los docentes por la total normalidad académica, ¿no? Y los otros, los docentes que no han podido hacer normalidad académica porque simplemente los estudiantes no asisten. Pareciera que hubiera un manto de sospecha sobre ellos, o un manto de a usted sí no se lo agradecemos porque no obligó, presionó, consiguió que los estudiantes asistieran. Entonces genera un malestar, pues le tengo que decir lo que percibo y lo que los profesores me han mencionado. Lo otro es que eso no lo ha dicho usted, o tal vez sí lo dijo en la intervención que hizo hace unos días en video, pero hay un discurso que se está imponiendo, y es, somos empleados públicos y estamos recibiendo un salario, y gravísimo que no estemos dando clase. En los periodos intersemestrales no damos clase y seguimos trabajando arduamente, porque usted conoce los horarios de estos profesores, trabajando en investigación, produciendo artículos, dirigiendo tesis, siendo evaluadores, revisando 1 y 10 veces artículos de otros y produciendo artículos y estando en laboratorio. O sea, hay una cantidad enorme de actividades que se hacen, y ese discurso que se está imponiendo de si usted no da clases, usted está ganando ese salario gratis. Creo que hay que empezar a transformar un poco el lenguaje. No lo digo solamente por usted, pero sí por algunos miembros de su equipo directivo y por otros de la administración. Entonces, los profesores trabajan arduamente y los profesores están ahí tratando de hacer su trabajo con los estudiantes cuando se puede y cuando se le permite. Pero además parece que hubiera un discurso detrás de enviarnos a la batalla con los estudiantes, como una estrategia tenaza, ¿no? La estrategia, usted vaya ahí adelante y con una tenaza vaya presionando a los estudiantes para que levanten el paro. Mientras tanto, nosotros, directivas y administrativas, estamos aquí en la retaguardia esperando si usted lo consigue. Ese es un mensaje que a los profesores, y no pasa solo en esta administración, ha venido pasando desde hace mucho tiempo, les molesta muchísimo. Ellos quedan solos dando la discusión, la pelea, y además con el sentimiento de culpa de que se está ganando un salario sin trabajarlo, ¿no? Y que usted es funcionario público. Entonces es mandar al profesor en solitario cuando quien tiene la obligación de garantizar los espacios necesarios y adecuados para el cumplimiento de esas funciones son las directivas de la universidad. Ellos tienen esa obligación. Entonces hay que tener cuidado con el enfrentamiento entre estamentos al que podemos estar abocando o enviando a los profesores. No solamente con relación a los estudiantes que están en paro, sino también entre profesores y decanos y directores de departamento. Lo he visto. He visto cómo en reuniones con decanos los profesores terminan diciéndole, la culpa es suya, decana o decano, por no garantizarme el espacio. Y el pobre decano tampoco tiene mucho que hacer, no tiene margen de maniobra, ¿no? Entonces, lo otro es que hemos reducido el problema de la discusión a desconocer que hay un malestar en unos estamentos que están en paro, que claramente lo están, y que la solución es sentarse a dialogar con ellos. Entonces, también hay un punto ahí interesante que llama la atención, y es cuando en el comunicado, pues así lo percibimos, usted dice, hemos estado esperando que lleguen. Entonces, estamos aquí esperando que lleguen y que se vengan a buscar dialogar con nosotros, y no han venido. Y resulta, profesor, que no van a venir. No van a venir. O sea, toca crear las estrategias de diálogo. Y esas estrategias, pues necesariamente hay mecanismos para eso, hay que constituir unas mesas de diálogo, hay expertos para eso, le toca a usted acercarse a ellos. No puede decir, estoy esperando y no han querido venir, porque así no se resuelve el asunto, ¿no? Y claramente, pues era un tema al que sabíamos que esta administración se iba a exponer apenas llegara. Y la verdad, profesor, los profesores creíamos que ustedes venían preparados, que sabían que se iban a enfrentar a esta situación de esta magnitud, pero no lo estamos viendo. Entonces, aquí hay una preocupación.
El otro punto, profesor, es la insistencia en la virtualidad. La virtualidad la reconocemos como una herramienta más para el desarrollo de nuestros programas. Ponemos un video, les mandamos una explicación de unos ejercicios para que los trabajen, pero no se puede convertir en la alternativa a la presencialidad. Usted lo sabe mejor que nosotros, porque así no fueron aprobados estos programas, y menos cuando no hay un término en el tiempo, ¿no? Y ese es un error no solamente de esta administración, viene de tiempo atrás. Entonces, cualquier cosa, corramos a hacer virtualidad cuando no tenemos la preparación y las condiciones pedagógicas para ello, y mucho menos tenemos los medios en muchas ocasiones, ¿no? Los muchachos están aquí no hay señal de internet, además de lo nocivo que es mandar a todos a la virtualidad y desocupar el campus y los espacios para la discusión y para el debate y para la vida universitaria. Entonces, allí hay una confrontación que a muchos profesores les incomoda, y como yo tengo que traer la exposición de los profesores, por eso se lo traigo. Entonces, hay malestar frente al comunicado suyo en el sentido de declarar que hay un 70% de normalidad, porque los profesores no lo vemos, profesor, no vemos esa situación. Facultades como ingeniería en Bogotá, pues están en paro, y están en paro total, y ingeniería pesa muchísimo. Solo por ingeniería ya tendríamos, ¿no? Entendemos que Medellín también, y Medellín pesa. En la Facultad de Ciencias no hay un paro total, pero sí hay un paro importante, y Ciencias es, pues, un número importantísimo. El otro punto, profesor, es que usted al final del comunicado menciona el tema de la autonomía, que ya es una discusión pues que tenemos de tiempo atrás y que merece un espacio pues muy amplio, y usted lo sabe. Pero sí hay un tema, porque usted menciona allí como si pudieran venir actores externos a, de alguna manera, viendo que no estamos estamos en paro, pues a aprovecharse de la condición. Y eso es verdad. Ese es un riesgo al que nos estamos exponiendo, pero no solamente son los actores externos, son los actores internos que han capturado la autonomía universitaria durante mucho tiempo, y son esos grupos de poder que se han instaurado antidemocráticos y que además capturan y tienen poder económico dentro de la universidad. Otros además son estos grupos violentos que hacen violencia sobre el espacio, que se apropian de los espacios universitarios, ¿no? Entonces hay un tema de autonomía con el que esta universidad últimamente es especialmente sensible. Entonces hay que tener cuidado cuando se menciona autonomía, porque la autonomía en este momento, si hay algo que está manoseado en la Universidad Nacional, es precisamente eso. Entonces, bueno, eran esos puntos, profesor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejera Alejandra. Consejera Gabriela, consejera Lucía. Adelante. Sí, yo creo que en primer lugar sí quisiera ver como o sea, ver materialmente también cómo se sacan pues esas conclusiones y esas cifras, porque sinceramente yo no encuentro una normalidad en ningún lado de la Universidad Nacional de Colombia. Y creo que esto se ve en los distintos mecanismos de presión que las diferentes sedes, programas, facultades han definido desde sus espacios asamblearios, bien sea estudiantiles o bien sea multiestamentarios, triestamentarios. Empezando con Bogotá, donde nos definimos en un paro hasta el 13 de abril, en Medellín, que llevó el paro hasta el 8 de mayo, que si vamos a la sede, como ya lo decía la profesora, casi no hay nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues claramente se está haciendo un llamado a que se tiene que volver a clases virtuales, y pues sabemos que las grandes sedes como Bogotá, como Medellín, como Manizales, pues también albergan a una gran mayoría, un porcentaje de estudiantes que somos de otras regiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se pretende dar viabilidad a una normalidad impuesta sin brindar unas garantías básicas para el desarrollo real pues de la academia? Y eso sin mencionar pues el resto de elementos que implica el hecho de hacer un llamado a la virtualidad o a la telepresencialidad,
cuando hay que reconocer que no estamos en una normalidad por una situación coyuntural que atraviesa la universidad. Y es muy cínico también pararse acá y decir que es que estamos en normalidad cuando estamos en paro. La sede Manizales, que se supone que está en una normalidad, varias de sus facultades, como la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, está en asamblea permanente indefinida. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden hacer evaluaciones, no se puede llevar tampoco un proceso de evaluación en las materias, ¿sí? Sino que prima el espacio asambleario de manera permanente. Y que todo debe pasar también pues desde unos acuerdos construidos con docentes, con estudiantes y con trabajadores. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales está en paro indefinido, que esto trae también acá un punto clave, y es que está pasando con la Facultad de Ciencias Humanas en la sede de Manizales, que también ha generado muchísimo ruido el que no se haya podido empezar pues a viabilizar también el tema pues de la creación de los SNIES de programas nuevos. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica está en paro. Ingeniería Química y Arquitectura está en asamblea escalonada. La Facultad de Administración pues está en una normalidad, pero eso no desconoce que el resto de programas que están en una facultad, en una sede completa, pues están en un paro de actividades, ¿sí? Ahora, Palmira va en paro hasta el 6 de abril. La sede de Tumaco, seguimos esperando también respuesta en qué mecanismo de presión se encuentra. Entonces, sí genera mucho ruido que se venga acá con un entusiasmo a decir que es que estamos en una normalidad académica, pues cuando pues no es así, eso es inexistente. No hay una normalidad académica en cuanto la mayoría de los estamentos y de la comunidad universitaria se ha definido también en mecanismos de presión que paran las actividades totalmente. Ahora, reitero en lo que ya había mencionado antes, esta vaina de la virtualidad es realmente muy problemático por donde se mire, porque desde que la Vicerrectoría Académica sacó ese comunicado, no me acuerdo qué fecha fue realmente, pero fue el primer comunicado de la nueva Vicerrectoría Académica, diciendo que no, que estábamos velando por un derecho a la educación, que estábamos velando por un derecho laboral, que estamos velando acá por una dignidad también. ¿Cuál dignidad? Primero lo que mencionaba la profesora, todo cambio de modalidad en la Universidad Nacional de sus programas tiene que ir acompañado también de un proceso de cualificación a los docentes y también asimismo de evaluación de la capacidad tecnológica que tienen las personas que van a acceder a esto. ¿Usted qué certeza tiene de que estudiantes que hoy están en región, en Arauca, en Santander, en Orinoquía en general, en el Bichada, donde casi hay partes incluso donde no llega la señal de internet, cómo se va a garantizar que se pueda hacer pues una clase virtual? A mí me parece lo más insensato que se puede hacer en la universidad es que por una medida que realmente refleja es una intención de sancionar, de coartar y de privar también de un derecho legítimo a la protesta a los estudiantes, trabajadores y profesores, pues que se tome como bajo un argumento de que es que se quiere garantizar el derecho a la educación. O sea, de verdad me parece una falta de respeto y una falta de todo lo que se está haciendo acá. Y que sea una cuestión reiterativa también de sacar comunicados a las 9 de la noche, un día antes de que vengamos acá al Consejo Superior Universitario a discutir también cuestiones bastante complejas como lo que fue la constituyente. Entonces yo sí hago el llamado a la sensatez también y al respeto a los procesos de movilización que se vienen adelantando en la Universidad Nacional de Colombia. Y que si vamos a hablar de dignificación de todo lo que implica el trayecto académico, administrativo en la universidad y la vida en la Universidad Nacional, pues hablemos desde unos argumentos sólidos y no desde supuestos también que todavía genera mucho ruido, pues de dónde es que sacan estas cifras. Porque si somos acá en Bogotá, una de las sedes donde alberga más del 50% casi de los estudiantes de la Universidad Nacional, somos casi 30.000 estudiantes o más,
y la mayoría seguimos acá construyendo también propuesta, o muchos tuvieron que irse a sus regiones también de origen porque no tenemos cómo sostenerlos acá. ¿Por qué? Porque la universidad no garantiza ni siquiera en el marco de una normalidad las condiciones mínimas para poder estudiar. Pues claramente la salida va a ser regresarse a su región, pero eso no indica que no exista una anormalidad en la academia, en la universidad. Estaba la profesora Lucía y continuó el profesor Ricardo. Bueno, profesor Ismael, yo lo he dicho en diferentes escenarios y creo que la profesora ya se adelantó. Y es que hay que dar mensajes positivos. Y este mensaje es muy negativo, ya lo dice la profesora, por muchas cosas. Felicita a unos profesores por continuar y los otros que no han podido, ella ya lo mencionó. Desde el día que hicimos el consejo extraordinario, un jueves, no recuerdo la fecha, varios decanos le propusimos al profe que diera mensajes positivos. Y mensajes positivos, digamos que hoy dio un mensaje positivo, que es decir, sí voy a continuar, y trajo a su director de planeación y lo voy a hacer. Entonces, esos mensajes positivos son los que hay que dar. No se puede desconocer, si estamos en la normalidad. Yo conozco pocas facultades de cerca, pero de las que conozco, medicina estaba en paro, nosotros estamos 100% en paro docente, menos las clínicas que son último semestre. Y quiero aclarar que los estudiantes de intercambio están yendo a las clínicas y completando sus contenidos allá. Entonces, no es que les estemos dictando la clase. Entonces, ¿qué digo? Ese 70% sí fue muy mal recibido. Yo también he recibido de varios profesores y profesoras como eso. Y nosotros, ¿qué hacemos si no llegan los estudiantes a clase? Ese discurso del profe Ismael me preocupó mucho en el consejo académico, que nos están pagando, usted lo hizo al finalizar, que nos están pagando y si no dictamos clases le estamos robando, una cosa así, algo así. Está grabado, profe. Pero se le está robando los impuestos a las personas, es bien delicado eso. Y el llamado es a que no van a llegar a preguntarle a usted, profesor. Usted tiene que decir, voy a hacer unas mesas, le hemos dicho, voy a hacer unas mesas de diálogo. Usted lo hizo cuando fue vicerrector de la sede y tuvo éxito, más o menos, porque finalmente pasaron cosas que no. Pero finalmente usted ya tiene la experiencia, es decir, voy a hacer unas mesas de diálogo y tiene que interlocutar con las personas que están al frente del paro, que a veces no son los representantes estudiantiles. A veces no nos gusta reconocer que haya asambleas, pero si son las asambleas las que han hecho el paro, pues es con los dirigentes de la asamblea con los que usted tiene que conversar de manera urgente. Si lo hubiera hecho, profe, no estaríamos en estas. Entonces, no insista en mandar esos mensajes. Ahora, yo estoy consciente, qué pena, pero nos han distraído que como es telepresencial, entonces está la persona ahí dictando clase y todos, entonces es presencial. Esas modalidades sí están en el 1, 2, 3, pero ¿cuándo? Cuando teníamos, por ejemplo, programas de posgrado que se desarrollaban 100% acá, las personas en Arauca no venían, entonces ellos usaban ese, ¿cierto? Estaban telepresencial, pero eso es en algunas cosas. Me parece muy delicado lo que usted propone al final, que yo no lo entendí, y es que dice que los que sí acabaron, entonces ya terminan su semestre y los otros vuelven y repiten la clase. Pues no creo, lo dijo un poco la profesora Eva de la sede, que ella lo transmitió y me gustó mucho la intervención de ella. La preocupación de los estudiantes, profesor, pero si ya hicieron la clase y yo no asistí, entonces ella dijo, yo creo que tienen que repetir todo. Ella lo dijo. Ella muy claro dijo, profesor, yo creo que usted no dictó la clase y yo estoy casi segura que esa es una de las exigencias de las garantías para levantar el paro. Tengo entendido yo, que es volver a dar todos los contenidos de manera completa. Y lo hemos dicho, sí, volver a clases, tenemos un problema con los estudiantes foráneos, entre más rápido lo hagamos, mejor para todos. Pero reconozcamos que sí hay un problema, profe, es que usted
cada vez que pasa o hace una lectura o hace un comunicado, pareciera que no es consciente de que hay una crisis y se dice que son unos pocos y vuelve y se repite. Entonces, yo creo que el mensaje lo dio la profesora, la estudiante lo doy yo, es acepte que hay una crisis, que es difícil y que solamente con un mensaje positivo la podemos levantar. Gracias. Muchísimas gracias, profesora. Profesor Ricardo. Bueno, este punto es interesante y qué bueno que ya almorzamos también. Mire, yo no voy a discutir las cifras que el rector da sobre si sí o no. Yo ahí no tengo más que aceptar y yo, desde mi percepción, no tengo elementos para decirle que son falsas. Yo respeto profundamente, sobre todo cuando alguien suelta estadísticas. Ahora no me vayan a prohibir que sea economista, doctor, creo que usted también lo es, y a nosotros nos gusta que los argumentos se cuantifiquen porque eso le da más seriedad. Eso no es lo que yo voy a discutir en esta precisión. Pero mire, yo los invito es a esto, en el terreno más académico y coloquial posible. Es que las formas de lucha también cambian históricamente. Hoy, desafortunadamente, quedó muy claro, los paros en las universidades no afectan al profesor, profesora. Yo no conozco un solo profesor que deje de cobrar, y no digo que por ello sea ladrón, pero yo creo que a ellos no se les suspenden por no dictar la clase. Creo que se les sigue pagando, y yo mismo, cuando estuve, por fortuna para mi caso, yo no tuve paros largos, muy cortos, pero que yo me acuerdo, a nadie se le descontó por no dictar la clase cuando había un paro. Segundo, el tema de las formas de lucha hay que entenderlas y también evolucionan. Les pido el favor de que no me critiquen esto que voy a decir. Nosotros auspiciábamos una asamblea y discutíamos, y además se respetaba que cada quien, lo último que se hacía era votar un paro porque no nos querían escuchar. Pero pocas veces me acuerdo yo que de los paros, y ustedes lo están diciendo, la gran dificultad es sostener a la gente en paro porque no todos tienen las mismas condiciones. Cuando se habla de un paro en una universidad pública, y hablo en este caso de la Nacional, recuerden quiénes sufren las consecuencias. Hoy la institución tiene cifras exactas tomadas, me corregirá el jefe de planeación, 54.596 estudiantes matriculados, más 200 y pico que dijo acá el rector encargado que se inscribieron. Podríamos acercar, en gracia de discusión, que tenemos 60.000. De ellos, 90% son estudiantes de pregrado. Son jóvenes colombianos, muchos de ellos de los primeros en su familia en acceder a una universidad. Para ellos es un triunfo, créanmelo, porque no tienen familia, otros muchas veces ni siquiera sus padres no lograron esa posibilidad. Llegaron a la Nacional no porque sea fácil, es exigente el examen y se quejan muchos de ellos. En otras universidades lo reciben con mucho menos exigencia. Es porque es la mejor de Colombia y tiene por fortuna para todos los que somos de la Nacional esa ventaja. Nosotros nos preciamos de que somos la mejor. A veces los colegas de uno, no te sientas a fantoche, que ya han surgido otra, mire que está la Antioquia, la del Valle, la UIS, y eso también es verdad. Pero ojo, también las privadas. Uno pues no, es que no me importan los rankings, ¿con quién peleamos en el mercado? En última instancia, la oferta privada. ¿Cuántos paros hacen las universidades privadas? ¿Cuántos? ¿Cuántos estudiantes dejan de llegar allí y pagando? Y ellos terminan los ciclos de clase más rápido que nosotros. Nosotros llegamos mayores, a veces con mayor tiempo a nuestras espaldas, pero miren esto, me lo decía un taxista, no me lo crean. Mi hijo acaba de entrar, señor.
Yo le dije, yo soy de la Nacional, tranquilo que eso se va a levantar. No, estoy que lo saco porque es que yo no quería que este chico, por quien estoy haciendo un esfuerzo extraordinario, pierda el tiempo. Y dice, y además, ¿quién paga? No crean ustedes que ahora solo son los politólogos y los científicos los que hacen cuentas. Además, estamos en campaña política y se las hace. El presupuesto de la universidad, corríjame, señor jefe de planeación, es 3.28 billones de pesos, incluido, por supuesto, su patrimonio. Si usted divide ese presupuesto por 360 días que tiene el año, la actividad de la Nacional representa 9.000 millones de pesos por día. Si el cálculo se hace por días laborales mirando la estadística, 243, la cifra asciende a 13.538 millones de pesos por día. Ese no es dinero en abstracto, es el valor de laboratorios que no se usan, procesos de grado que se suspenden, proyectos científicos que pierden su momento mientras el mundo avanza. Créanmelo, se lo digo con toda consideración y se lo dice alguien, no se molesten por eso, que empujó en la década de 60, 70 esas movilizaciones, no de mirada, señor presidente, señor viceministro, usted sabe que lo hicimos. Eso fue lo peor, esa etapa fue mala para la universidad porque perdimos estudiantes. Compañeros míos terminaron en la Tadeo, en el externado, porque ya no aguantaban más los presupuestos. Créanme que es la peor forma de lucha en el movimiento universitario hoy. Y por eso, cuando discutimos el tema, no es solo que garanticemos la gratuidad, señor viceministro. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos que gente que no puede pagar la universidad acceda. Y en eso creo, señor viceministro, mire que no estoy en un plan de oposición al gobierno ni a ustedes como líderes de la educación. Eso es bueno, porque ustedes están preocupados por la cobertura, por cuántos jóvenes ingresan, por cuántos jóvenes pueden tener gratuidad, por la universidad en su colegio. Eso no va en contravía precisamente de cuando cerramos una institución que pierden la opción de graduarse, de terminar sus carreras y demás. ¿Y quién paga los costos de esa espera? ¿Quién paga los costos de ese paro? Las familias que tienen hijos en la nacional no pagan matrícula como en las privadas, pero hacen sacrificios. Los que vienen de provincia pagan el arriendo, un cuarto en Bogotá, transfieren quincenas de sustento a sus hijos. El estudiante que no es bogotano renunció a un trabajo para llegar acá y créanme que eso no ha cambiado. Mi comentario, muy respetuoso, si ustedes quieren, muy académico, el paro como instrumento electoral no es revolucionario y no defiende la universidad pública con la mejor causa. Aquí el fin no justifica los medios. Tener una discrepancia por un directivo o estar en desacuerdo con un proceso administrativo no legitima un paro, hablando de legitimidades. A mí me parece que lo que estamos viendo hoy, supongamos que lo que dicen las profesoras sea cierto, pues claro, es que el paro lo primero que hace es que los muchachos se nos van, porque no todos son activistas políticos. Eso no es cierto. Los que se quedan son activistas y tienen formación política, y aprender a hacer discursos no es malo, pero hay otros escenarios donde eso se puede utilizar y no instrumentar la universidad. El argumento de que el paro es una herramienta pedagógica que enseña a los jóvenes la realidad social y que es en el mejor de los casos es que es una ingenuidad asistir a clases, esa es la peor forma de esconder una manipulación. La realidad social no se aprende parando clases, el pensamiento crítico se construye y aquí el papel del profesor es definitivo, o entonces no necesitamos profesores. Y le digo dos cosas, señor ministro, déjeme, ya remato ahí. Solo les digo allí, el paro es la peor forma de lucha y defiende la privacidad y la universidad privada. Es el mejor beneficio ahora que estamos en deserción, porque créanmelo, todos esos muchachos terminan yéndose para la Tadeo, para la Javeriana, para las otras, que además andan buscando nuevos estudiantes para hacerlos sus alumnos. Ahora bien, claro que tenemos que movernos y si hay formas de dictar clases
Esto no es una imposición reciente. ¿Ustedes saben cuándo surgió a propósito de la virtualidad? Señor ministro, usted lo sabe, señor viceministro, la educación virtual en Colombia comenzó alrededor del año 2003. ¿Y sabe quién la inició? Esas escuelas ¿ustedes se acuerdan los curas de Radio Sutatensa que enseñaban bachillerato por radio? ¿Ustedes se acuerdan que un presidente de la República, y no me digan que no le meta política a la cosa, Belisario Betancur no se ganó la presidencia con 2 consignas clave: vivienda sin cuota inicial y educación a distancia? ¿Sabe cuándo? Yo llegué a mi primera rectoría, y no es pedancia, en la surcolombiana, y me sorprendí. Yo dije, ¿pero cómo así? Pues allá ya tenían educación virtual en Garzón, Pitalito, La Plata, Florencia, y fue una etapa en que la universidad creció, rompiendo. Sí, había tutorías. Pues aquí la educación a distancia existe desde 1947, y en la modalidad virtual ya había plataformas hacia finales del 2000, plataformas web, y sobre todo, déjeme decirle dos cosas más. No. En el 67, presidente, se marcó el inicio de cursos digitales y conectividad. En el 2003 y el 2005 se consolidaron 100% la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que nos dicen que tiene 300.000 estudiantes y llega a todos los municipios de Colombia. Eso dicen, a mí no me consta, pero yo sé que lo hacen. Pero además, la modalidad virtual, señor ministro, está reconocida por el Ministerio de Educación. Uniminuto, todas esas tienen ya virtualidad. Lo que pasa, cuidado, es que la nacional se nos está quedando también en eso. La virtualidad vino para quedarse y esa se vio muy necesitada ahora cuando la pandemia, la mayoría de universidades del mundo, las que incluso los que no estaban preparadas, tuvieron que ingresar a la virtualidad y a los que llamamos la educación híbrida, porque el mundo avanza en esa dirección, con carreras más cortas. Ya no son los muchachos de 4 y 5 años para terminar una carrera. Y si usted no les hace ofertas más exigentes, perdemos la posibilidad de ser la Universidad Nacional de Colombia. Yo los invito con todo cariño a que buscamos los tiempos que viven, por dónde está funcionando la competencia, y no se descuiden. Si Harvard o universidades latinoamericanas, y ya las hay, con la licencia del Ministerio de Educación, ¿no es así? Ofreciendo maestrías y mañana hasta doctorados. Ojo, la nacional no puede ser tan revolucionaria que en esta materia ignore que la virtualidad, la educación virtual, los híbridos y estos desafíos de las tecnologías modernas vinieron para quedarse. Profesor, Gracias. Gracias. Les agradezco nuevamente que tratemos de acotar las intervenciones para que podamos avanzar. Estamos mal de agenda. Profesor, el señor rector, creo que usted ya ha tenido la experiencia aquí en la Universidad Surcolombiana. Le voy a dejar esto como copia porque es un documento que tengo escrito. Pues está consagrado como un derecho constitucional, derecho a la protesta, a la movilización, y voy a seguir a la escribiendo huelga. hasta el último minuto. Y, digamos, desconocer también la realidad de la protesta social es por poco lo mínimo que nosotros deberíamos hacer acá. En este momento, nuestro punto de discusión, que está centrado en las condiciones académicas, digamos, la disertación está muy interesante, pero acá tenemos unas posturas derivadas del informe que nos ha presentado el señor rector, quien ha indicado que, pues, esencialmente las afectaciones o las condiciones de afectación a la normalidad académica son mínimas, y acá tenemos otras versiones. Entonces yo quisiera que pudiéramos cerrar esta. Vamos a hacer una pausa de 1 minuto, señor secretario. Pausamos 1 minuto. Vamos a continuar con la deliberación del punto del informe del señor rector sobre la situación académica de la universidad. Estaba en uso de la palabra la profesora Alejandra. Gracias, les agradezco. Estamos muy volados de tiempo, entonces les agradezco que todas las intervenciones sean mucho más precisas.
Adelante, profe. Sí, muchas gracias. No, para claridad, porque este es un tema muy importante y les cuento que yo estuve el fin de semana pasado en la Asamblea Nacional de Representantes Profesorales ante el CCU y me sorprendió que muchos de ellos en las regiones, de todas las universidades públicas de Colombia, ¿no? Las 34 universidades, ellos dicen 33 y una. Y yo decía, ¿por qué dice 33 y una? Siempre 33 y una. Y la una es la Universidad Nacional, que tiene régimen propio. Entonces, me comentaban cómo ellos en las regiones ven las transmisiones de los consejos superiores nuestros. Y los ven escuchándolos con mucho cuidado, entre otras cosas, por cómo estamos resolviendo, ¿no? También para conocer la posición del viceministro, que a veces pues en las regiones es difícil, y les gusta escuchar. Eso me sorprendió mucho. Entonces, quiero aclarar una cosa porque que no se preste a malos entendidos. Los profesores de la Universidad Nacional no están en paro. Los profesores de la Universidad Nacional no están en huelga, entre otras cosas porque las huelgas solo las pueden decretar los sindicatos. Tenemos 5 sindicatos y ninguno ha decretado huelga para los profesores de la Universidad Nacional. Los profesores estamos trabajando arduamente, permanentemente. Solamente que los profesores a veces no pueden dictar sus clases o en muchas ocasiones en esta situación. ¿Por qué? Pues porque los estudiantes no vienen y si los estudiantes no vienen no se puede hacer clase, claramente. Pero eso no significa que los profesores estén en paro. Los profesores siguen haciendo sus otras actividades misionales. Es más, se dedican de manera más intensa a esas otras actividades misionales. Eso para aclarar. ¿Y por qué la discusión sobre la virtualidad? La discusión sobre la virtualidad es muy simple. Es porque efectivamente en la Universidad Nacional creemos en las herramientas de la telepresencialidad y todo. Es más, aquí tenemos un proyecto de PEAMA que comenzó en el 2005, 2007 y que fue muy exitoso, ¿no? Y que lo ha venido siendo, y fue así, usando herramientas telepresenciales. Entonces, no es ninguna novedad para la Universidad Nacional. Lo que sí es que los programas y las asignaturas deben crearse de esa manera, ¿no? Y cuando se refrendan ante el Ministerio de Educación, quedan en su código SNIES con una naturaleza. Y hay que elaborar un material pedagógico y demás si uno quisiera cambiar de modalidad. Entonces, es en razón de eso que estamos discutiéndolo, no sobre si es importante o no las nuevas estrategias pedagógicas, que lo creemos. Obviamente, con las herramientas que se requieren para ello. Entonces, era esa aclaración. Los profesores de la Universidad Nacional están trabajando tanto o más como de costumbre. Muchísimas gracias, profesora. Para dejar también la claridad, cuando yo me refería a que el derecho a la movilización, a la protesta, a la huelga, son derechos constitucionales y que pues bajo ninguna circunstancia nosotros podríamos emitir un juicio, digamos, de valor frente a las justificaciones, a las motivaciones que una organización, ya sea estudiantil, profesoral, de trabajadores, tenga para expresarse y ejercer su derecho a la protesta. Entonces, creo que ese es sobre todo el sentido de mi aclaración, no justificando que exista o que se motive una huelga o un paro. Está solicitando la consejera Alejandra, consejera Ana, primero. No, solamente ubicar que sí, son debates diferentes, o sea, la implementación de programas virtuales y todo lo que eso implica, pues es una discusión pendiente que tendremos que dar con toda la calma y paciencia, como se ha dicho aquí desde el principio, que deben ser los debates en la universidad y no pues con afanes, con ese tipo de discusiones tan importantes y relevantes para la vida académica universitaria. Es en ese sentido que creo que es importante resaltar o hacer un llamado frente a la necesidad de esas gestiones que vayan más allá, ya sea de presiones o de intento también por poner en confrontación a estudiantes con docentes para solucionar el problema. O sea, me parece que como cuerpo colegiado, pues es importante que demos unas respuestas porque sí es cierto que pues hay muchas angustias, temores y demás
e incertidumbres, creo que esa es principalmente la palabra, al respecto pues, de qué va a seguir sucediendo en el marco pues, de esa anormalidad académica, ¿sí? Y me parece que eso es importante ponerlo sobre la mesa. Creo que eso debe ir más allá de comunicados de forma unilateral, virtuales, sino que hay que darle el peso también y reconocer pues ese actor desde los estudiantes, que son quienes principalmente están liderando este ejercicio de movilización actualmente, ¿sí? Y en la medida de eso, pues enrutar también las acciones que permita acercarse y escuchar más allá de la negación, como pues en varias intervenciones se ha ubicado, pues esas demandas que tienen pues como tal el cuerpo estudiantil para ubicar una salida a la actual crisis que tiene la universidad, ¿sí? Y no plantearlo netamente como en esos ejercicios de amenaza, de como que bueno, si estos estudiantes no van a clase, entonces como nos han hecho saber de algunas clases, pues que se les diga entonces cancele, ¿no? O sea, creo que esa no puede ser como la ruta, la vía, sino que por el contrario hay que ubicar otro tipo de estrategias, porque ya sabemos que ese tipo de como decisiones, de actuaciones, pues lo único que va a hacer es profundizar un conflicto que tiene la universidad ya de larga data. Entonces, quería plantear esos elementos. Bueno, yo quisiera insistir en algo que el viceministro ha mencionado reiteradamente aquí, y es que los derechos a la educación y al trabajo son constitucionales, pero también son constitucionales el derecho a la protesta y a la participación ciudadana. Y por tanto, creo que así como se hace alusión a unos derechos, debemos de manera clara, armónica, también hacer alusión a los otros en su reconocimiento estricto, claro, no solamente discursivo, sino práctico. Y creo que eso es un llamado que quiero hacer. Aquí me parece que han habido unas formas bastante sistemáticas, ya creo yo, de esconder los debates de fondo. Me parece que siempre se centran las discusiones en formas y en prácticas específicas, que si es paro o no, que si se llama constituyente o no, que si se dice de esta manera o mejor de la otra, que suena más bonito, pero de fondo la discusión política que se pone nunca se contraargumenta, nunca se contrasta, nunca se responde, y creo que esa es una forma de invisibilizar la discusión y la riqueza, insisto, pues de la profundidad del debate que la comunidad universitaria pone, independientemente de los mecanismos, que a unos nos pueden parecer buenos, malos, positivos, negativos, que creemos que se pueden usar más unos en algunos momentos, otros en otro, o sea, independientemente del juicio de valor que nosotros y nosotras podamos darle a los mecanismos mediante los cuales la comunidad universitaria se expresa, creo que lo que nos llama esta situación de la universidad es a ir al trasfondo del debate político y cuáles son los argumentos que están allí plasmados en múltiples maneras. Y yo insisto a que aquí estas formas mediante las cuales se trata de poner el centro del debate donde no es, empiezan igual pues a tener unas expresiones bastante claras de desconocimiento, de infantilización y de negación del debate. Entonces, por ejemplo, se trató incluso de reducir la discusión hacia el paro sí o no, sería un mecanismo consultivo, incluso en el mismo mecanismo consultivo, la comunidad universitaria de una facultad en particular terminó votando, en particular los estudiantes terminaron votando mayoritariamente que estaban considerando que era mejor continuar en la normalidad académica. O sea, incluso llevándolo a los propios mecanismos que se ha tratado de utilizar para invisibilizar y negar que hay una situación problemática en la universidad, terminaron también perdiendo en una facultad la discusión y la votación a la que lo llevaron mediante mecanismos institucionales. Se tratan mediante otros mecanismos, profesor, en múltiples ocasiones, y no lo digo por la intervención ahorita, aunque algunos elementos se esbozan allí, de decir todo el tiempo, aun cuando se expresan mediante otros mecanismos las propuestas, que no son suficientemente técnicas, que no son suficientemente profundas, que tal vez quienes las están proponiendo
fondo no conocen la universidad porque no llevan 50 años en ella, que tal vez entonces son simples estudiantes que no conocen las realidades sociales y que entonces no tienen la capacidad para opinar frente a eso, que son trabajadores que no son del ámbito académico y que por tanto no tienen el derecho de opinar sobre la universidad. O sea, lo que quiero develar aquí es que se utilizan un poco de argumentos de la superficie y de las formas y de las prácticas para esconder un debate de fondo donde aquí se considera que hay quienes no tienen la capacidad de opinar, de participar y de discutir políticamente sobre la universidad. Y de verdad, eso creo que es necesario develarlo. O sea, es importante que aquí claramente las personas que tienen una posición política de esta manera digan, vea, es que yo creo que a mí un estudiante no me puede opinar sobre la universidad. Díganlo si es lo que creen. O es que a mí un trabajador no me va a decir cómo manejar la universidad porque creo que no tiene capacidad. Díganlo abiertamente, porque sobre la base de la posición transparente es que podemos discutir y mirar si de pronto llegamos a consensos. Pero sobre entonces esconder los debates políticos de fondo a la luz de estos mecanismos de protesta o de participación o de si se pueden esos mecanismos, si son actuales o no, se esconden entonces, insisto, las realidades que queremos plantear. Y yo quiero decir que yo no creo, acudiendo un poco a lo que aquí se ha dicho, no creo que ni negar el problema, tratando de decir son 70% las condiciones en las que la dinámica se ha dado de manera normal, con la discusión sobre si ese es el porcentaje, de si es representativo de la realidad de algunas de las sedes o no, en fin. No creo que diciendo de manera reiterada que hay una minoría de la universidad tratando de poner un debate político. No creo que mandando a estrategias de división entre estudiantes versus profesores y profesoras. No creo que individualizando el problema, entonces donde el estudiante mira cómo resuelve su situación particular o el profesor también mira cómo duplica su carga de trabajo a quienes sí quieren estar en clase, a quienes no quieren estar en clase, como si de eso se tratara. No creo que esa sea la manera de resolver un problema. Y parto de decir que lo primero es poder reconocerlo, independientemente de si se está de acuerdo con eso o no. Es reconocerlo y sobre esa base entonces ir al trasfondo de la discusión y poder avanzar en eso. Me parece que en este Consejo Superior hemos tenido un avance importante en ese trasfondo de la discusión, porque cuando uno va y lee los comunicados que por múltiples vías han llegado, o de las declaraciones políticas de las asambleas, o comunicados de claustros autoconvocados, o derechos de petición que han llegado al Consejo Superior Universitario, el debate de fondo es sobre la necesidad de profundizar las transformaciones democráticas en la universidad y tener el tiempo necesario para poder discutir el proceso constituyente. Yo creo que este Consejo Superior hoy, con las decisiones que tomó hace un poco, avanzó justamente en reconocer ese proceso de fondo de la discusión política de fondo que tiene digamos, la universidad. Y lo último, digamos, en ese sentido, es justamente reconocer este momento como el momento en el que podemos resolver de raíz, en profundidad, esa discusión política que lleva dándose o insistiéndose que se dé en la universidad desde hace muchos años y que en los últimos 2 años en particular nos pusieron en muchísimos aprietos. Ya lo último solamente es una apreciación frente a lo que menciona una afirmación que hace el profesor Ricardo Mosquera en relación con que en las clases es donde se conoce la realidad social. Yo tengo bastantes debates con esa afirmación, profesor, porque obviamente, de hecho, parte de las discusiones que usted ha invitado a que demos sobre la reforma curricular, sobre reformas académicas profundas, tienen que ver con que hasta qué punto muchas de las clases son las que nos permiten reconocer la realidad social en la que vivimos, y incluso el profesor Edgar Cortés, que fue mi profesor hace muchos años, lo recordábamos hace poco, fue mi profesor hace muchos años, veía como yo entraba siempre a interrumpir las clases y a meterles un poquito de realidad social a las clases, saloneando salón, pasando salón, a decir, oiga, utilicemos 5 minutos de la clase para poder hablar de una situación que está sucediendo fuera de esta aula. Y no siempre las clases son el mecanismo para reconocer la realidad social, y eso también es importante para poder reflexionar sobre el trabajo pedagógico que hacemos en las universidades y en instituciones de educación superior. Esto también es una clase de realidad social, profesor. Muchas gracias. Consejera Gabriela, cerramos, creo ya. Sí, algo muy concreto. Gracias. Porque pues me recojo ya como en varias de las palabras anteriores.
Pero yo creo que sí es necesario ubicar acá que no es solamente incluso una rivalidad que se quiere generar, no sé si indirectamente o directamente entre docentes y estudiantes, sino incluso entre los mismos estudiantes, a partir de unas tesis que realmente no corresponden con la realidad, en donde se dice que quienes están tomando clases, pues son más dignos de estudiar en la universidad, básicamente. Sí, esto es una traducción al discurso que se ha manejado de cara a la opinión pública, porque, o sea, dimensionemos también el nivel al que puede llegar y al que está llegando este debate de la universidad hoy alrededor de esos llamados que se hacen a la virtualidad, al grueso de la sociedad, porque estamos mostrando entonces que es que la Universidad Nacional de Colombia, la universidad más importante del país, está instrumentalizando pues un mecanismo que busca fortalecer la academia y demás, pues porque quiere demostrar algo que no es, ¿sí? Y en ese sentido creo que a esa dimensión es que debemos también, desde esa dimensión debemos partir también nuestra argumentación. Y creo que lo menos que debemos hacer como comunidad universitaria, como parte de este cuerpo colegiado, como miembros del CSU, es ser muy transparentes con las cosas que están pasando en la universidad. No pretender acá dar una imagen pues idealística de qué es lo que está dándose en la Universidad Nacional, de que acá todo va andando como si nada pasara, de que estamos en la panacea de la educación pública, pues cuando estamos viviendo un momento de crisis muy evidente, ¿sí? Y pues eso lo vemos y me parece muy problemático que docentes como Diego Torres, ¿sí?, que fue miembro de este Consejo Superior, salga a los medios a decir que a bancar, digamos, como unas narrativas que estudiantes de la universidad, a partir de estigmatización e incluso de persecución política a miembros de la comunidad universitaria, han llevado pues a tergiversar también el cómo se han tomado las decisiones asamblearias y en general cómo ha venido funcionando la universidad en el marco de esta coyuntura, porque la universidad funciona. Sí, siempre dicen como no, necesitamos las clases para que se llenen los campus también, pero es que no es solamente el tema académico, porque si nos vamos en esa cuestión, si nos vamos a hablar de lo académico, pues también hay muchas discusiones ahí de fondo que deberíamos darnos, y es como hoy la academia realmente no corresponde con lo que debería estar haciendo la universidad de cara a la sociedad. Una academia que se aísla de una realidad concreta no puede llamarse academia, porque entonces sería simplemente una cúpula de pensamiento, pero de pensamiento abstraído de la realidad. Entonces, ¿dónde queda la capacidad también, pues, de la Universidad Nacional como actor y como factor fundamental en la transformación del país? Y como, pues, parte de sus principios también, ¿no? La función social que ésta debe tener. Entonces, ahí seguramente, y para que todo el mundo también se entere que ve esta transmisión, las familias, porque acá se ha traído como los mensajes de que se han hablado con los familiares, con la preocupación de que los hijos estudien, pero yo creo que las familias también se preocupan por la calidad educativa que se recibe acá y por los tratos, los relacionamientos, por el trayecto académico, pero también de habitar la universidad en su máximo esplendor, en lo que implica entrar a una universidad pública. Esas también son las preocupaciones de cómo la universidad va a garantizarle a los estudiantes en el marco de un semestre pues una alimentación digna, una vivienda digna, un transporte también. Entonces hoy sí nos preocupamos por los estudiantes que tienen que moverse desde los municipios aledaños a Bogotá
para llegar a las clases normalmente, pero en la normalidad, ahí sí no nos estamos afanando por darles al menos unos mínimos para poder transportarse y llegar a clases de manera pues pertinente. Entonces creo que vuelvo e insisto, o sea, el discurso es muy contradictorio y lo que decía de estas narrativas pues también muestran unas dinámicas que perjudican también contra pues el ejercicio autónomo de la comunidad universitaria de organizarse, de discutir, de encontrarse, ¿sí? De reunirse alrededor de una apuesta por una universidad pues al alcance de nuestros sueños. Y que docentes se encarguen también de replicar esas dinámicas y esas narrativas es muy complejo, porque no es solamente al interior de la universidad donde se está viendo eso, sino eso también se lleva para los muros afuera de la universidad. Entonces, creo que sí es necesario que nos revisemos, que evaluemos cómo estamos como dimensionando las cosas y con la mayor seriedad y responsabilidad, pues también tomemos las definiciones que vayamos a tomar. Porque a mí me surge la duda, y eso era algo que quería como consultar también, pues cómo es esta cuestión de la extralimitación de las funciones también mismas de una rectoría. Porque comprendo yo que entonces hacer un cambio de modalidad en prácticamente pues todos los programas, ¿sí? Eso implica necesariamente entonces un cambio a los SNIES. Y pues, o sea, de verdad que ahí yo creo que eso ya es extralimitar las funciones de rectoría, porque eso le corresponde, entiendo yo, al superior. Y ahí sí es como más para que también desde el ministerio pues nos digan, o sea, eso qué repercute, incluso legalmente, si es que acá nos llenamos también todo el tiempo de discusiones de legalidades y cosas jurídicas, pues eso qué le implica también al superior, qué le implica a la universidad que hoy pues esté dando un escenario en que prácticamente se está llamando a cambiar la modalidad de los programas académicos que en su totalidad de la Universidad Nacional son presenciales. Y que hay que decir, hay muchos programas académicos que diría que más del 80% de sus componentes son prácticos, como por ejemplo la que yo hago parte. Música en la Universidad Nacional es uno de los programas en donde la mayoría de sus clases, de sus componentes académicos, son prácticos. ¿Cómo nos van a garantizar que nuestros programas y nuestras clases prácticas grupales, que no son de 2 personas ni de una muchas veces o de 3, sino de más de 50 o de 100 estudiantes, se van a poder desarrollar adecuadamente con todo lo que determina también pues, los lineamientos de calidad? O sea, es muy cuestionable que pues esté permitiéndose también pues que se replique eso, ¿sí? Entonces dejaría por ahí porque pues sí creo que hay claridades ahí para tener. Muchas gracias por sus intervenciones. Para cerrar este punto, profesor Ismael, creo que pues se persiste en la idea de tener un balance tal vez más amplio, más preciso de lo que pueda significar en este momento la cese de actividades en algunos programas, en algunas sedes, el efecto que pueda tener esta situación también en personas que han participado de manera más activa y que, como lo señalaron algunas de mis compañeras, creo que la profesora también lo mencionó hace un momento, va a ser una discusión que se va a poner sobre la mesa frente a la posibilidad que aquellas personas que hayan estado más activamente participando del proceso de movilización, de asambleas, exijan también unas condiciones para finalizar su semestre. Entonces es un tema que vale la pena como identificar de una manera muy precisa.
Lo segundo, creo que vale la pena llevar a las instancias como el Consejo Académico y otros espacios esta intervención que nos hacía también la profesora Alejandra, que pueda dejar por fuera o que pueda estar invisibilizando otras voces dentro de la comunidad profesoral. Yo llamaría así también, como ya se ha hecho el día de hoy, a un espíritu de diálogo, de buenos mensajes hacia la comunidad, a que reconociéramos que hoy existe una diversidad de puntos de vista en la institución. Creo que quienes han participado de una manera más activa en la protesta no necesariamente se pueden calificar tampoco, en el caso de los estudiantes, como quienes no quieren clase. Creo que hay un eje de la discusión diferente. Creo que cualquier estudiante el de quienes hemos pasado por la Universidad Nacional, en cualquier programa, ingresa a esta institución con el ánimo de algún día graduarse, egresarse, tener su vida universitaria. Entonces, pero eso implica también esas otras esferas del diálogo, como lo digo, que no necesariamente pasan solamente por la práctica de su programa, digamos, y de la garantía de las clases, sino de esas otras reflexiones, digamos, no desconocer, así como tampoco podemos desconocer a quienes hoy hayan adelantado sus actividades académicas. Creo que eso también hay que revisarlo como muy, muy juiciosamente, de una manera juiciosa. El punto digamos, para cerrar este punto, yo quisiera pedirles entonces si podemos al final tener un balance, si ustedes nos pueden compartir a través de las diferentes vicerrectorías de las unidades académicas, poder tener un balance, pues también se ha dicho acá, ojalá estadístico, ¿sabe? En algunos casos y también por experiencia de otras universidades que se han visto enfrentadas a situaciones de paros, ceses de actividades académicas, en algunos casos, por ejemplo, nos significan modificar, no estoy diciendo que aquí vaya a suceder, pero podría ser, de acuerdo al balance que estoy escuchando, que en algunos casos se tengan que hacer o unos ajustes para finalizar periodo académico, que se tengan que hacer modificaciones de calendario, que se tengan que brindar horas, mejor dicho, que se tengan que tomar medidas académicas y administrativas que son importantes. Entonces, tener esa información con un mayor nivel de precisión nos va a servir mucho para pasar de la especulación creo que a la realidad y a la emisión de, digamos, de opiniones mucho más informadas. Porque creo que aquí lo que me queda a mí de esta parte de la deliberación es que no coincidimos y me preocupa mucho que no coincidamos. Un profesor por acá decía, es que yo camino a la universidad, yo hablo con la gente y tengo que decirles que me he tomado el trabajo también de escuchar a profes, de recibir cada vez más mensajes de profesores, de estudiantes que dicen, no, aquí estamos en paro, yo llego al salón y si no hay estudiantes, igual yo me quedo media hora y me voy, pero yo llego. Y estudiantes que también me han dicho, estamos en este momento en paro y necesitamos que ustedes nos digan qué vamos a hacer cuando se levante o cuando no se levante el paro. Entonces, bueno, creo que ahí tenemos un compromiso, profesor, si lo podemos entonces asumir, que nos puedan compartir, dado que no va a ser en sesión ordinaria ni extraordinaria, pero que si nos puedan compartir, usted nos dirá cuándo será. Estamos hoy a martes. Si ustedes nos pueden compartir un informe sintético de la situación para nosotros poderlo tener también aquí como parte de los insumos del Consejo, porque digamos la información está buena, pero no completa. No sé si alguien quiera... Sí, señor. Adelante. Gracias. Sí, vamos a hacerles llegar, de hecho, el Ministerio de Educación nos envía un derecho de petición que algunas personas le mandan a él y estamos recogiendo, y precisamente por eso hicimos las reuniones con decanos vicerrectores la semana anterior, y esta semana, si no estoy mal, el viernes se vence el plazo para entregar esa información,
Entonces le pondremos copia al Consejo Superior Universitario de la información cuantitativa, que es la que permitiría hacer esto. Vamos a vamos a presentar, a solicitar un punto posteriormente en este Consejo Superior para discutir hacia dónde debe ir la universidad en esas formas de interacción que pasan por el aprendizaje activo, el aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, el aprendizaje situado en laboratorios, el aprendizaje por casos, en qué momentos deberíamos tener o no formas de interacción en telepresencia, formas de interacción híbridas, de modo tal que busquemos siempre que la universidad pues avance en este sentido. Pues vamos a volver a invitar a los estudiantes a las mesas de trabajo. Siempre hemos dicho, aquí estamos abiertos para mesas de trabajo, pero repito, no hemos recibido ninguna solicitud. Esta mañana se concretaron unas solicitudes por parte de la representación estudiantil con respecto a Palmira y con respecto a la sede de La Paz. Con respecto a Palmira, las estamos trabajando y daremos informe de eso. Con respecto a la sede de La Paz, dependen más de la alcaldía de La Paz, lo que tiene que ver con el acueducto municipal que llega a la universidad y el tipo, la calidad del agua pero informaremos también de eso. Entonces, agregaría que estamos a petición de grupos de estudiantes ofreciendo la plataforma Participa para cuando los estudiantes consideran que deben utilizarla en sus asambleas, de modo tal que garanticen que las personas que votan pues sean estudiantes o no del programa respectivo, pero lo hacemos en respuesta a petición de estudiantes. En algunos casos ya tenemos varias solicitudes para esta semana y cuando ellos lo hacen, lo solicitan, nosotros lo que hacemos es atenderlos, pero no tenemos ninguna pretensión de que se use o no se use en algunos casos particulares. Entonces, ese informe lo entregaremos el viernes y enviaremos copia al Consejo Superior. Muchísimas gracias. Entonces quedamos con el compromiso. Abre el micrófono. Sí, no, es que yo creo que de pronto tampoco pues podemos o pueden esperar como que se envíen formalmente unas solicitudes, porque pues también ha sido como posición de varias asambleas que no va a ser dirigido hacia ninguna rectoría las exigencias que allí surjan, sino que se van a hablar directamente con el Consejo Superior Universitario. O sea, ahí como para que no se tenga un... Perfecto. En este caso, entonces, el Consejo Superior recibirá las solicitudes de los... Perfecto. Gracias. Perfecto, listo. Entonces, cerramos este punto. No sé si tienen alguna recomendación adicional. Lo hubiera hecho. Sí, está parte del informe. Ninguna. Adelante, secretario. Señor viceministro, recordar que la solicitud del Consejo Académico frente a la refrendación de las decisiones de la mesa constituyente, el entendido es, y tomé notas aquí, Sí, señor. que hay una primera ronda, ¿cierto? Y que después de esa ronda va al CESU y el CESU lo envía al Comité Nacional de Representantes Estudiantiles, Profesorales y al académico. Perdón, aclaro. Yo creo que la respuesta específicamente a la solicitud del Consejo Académico es que la consulta se hará a través del mecanismo de claustros y colegiaturas. Listo. Así es. De claustros. De claustros. Sí. Creo que tengo que hacer un reset. Es que todavía no se ha modificado. Es por eso. Es por eso, porque comprendo. sigo hablando en la norma anterior. Ok. A través de claustros y que luego, Habrá el proceso. cuando se empiece el proceso de modificación estatutaria, se hará el proceso establecido En las rondas. normalmente en las rondas y que ahí el Consejo Académico Perfecto. tendrá, y los comités nacionales de representantes profesionales y estudiantiles tendrán la posibilidad de conceptuar cómo está establecido. Muy bien, entonces pasamos al punto 3 de esta sesión. Añado ahí una cosita, que es consulta, ¿sí?